Te doy la bienvenida a esta mini clase donde vamos a ver cómo los seres humanos tenemos una sensibilidad diferente a sonidos de diferente frecuencia. Vamos a ver un poco el balance tonal, que es cómo equilibrar la cantidad de sonidos de diferentes frecuencias en nuestro mix. Y vamos a ver la herramienta que se utiliza para esculpir frecuencias, que es el ecualizador. Lo primero que tengo aquí es lo que se llama la curva isofónica. Y esta curva nos ilustra un poco la sensibilidad promedio que tienen los seres humanos a diferentes sonidos. En el eje vertical lo que tenemos es dBs, o sea, intensidad de sonido, ¿bien? Menos 10 dB, 0 dB, 10 dB, 20 dB, etc. En el eje horizontal tenemos frecuencia. Vas a ver 10 Hz, 100.000 Hz. Acuérdate que la K ilustra 100.000. Bien, y acá tenemos 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Quiero que notes que esto es una escala logarítmica. ¿Qué significa eso? Que yo acá tengo el mismo espacio para de 10 a 100 Hz, ¿bien? Que para de 100 a 1000. ¿Qué quiere decir? O sea que en este espacio yo tengo un rango de 90 Hz. Y acá tengo un rango de 900. De aquí hasta aquí, de 100 a 1000. Y acá tengo un rango de 9000, de 1000 a 10.000. Bien, esto es porque esto representa mejor cómo el oído es sensible a las frecuencias. Bien, el oído es más sensible a pequeños cambios de frecuencia en el rango de frecuencias bajas. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 30 Hz y escucho una de 45, voy a sentir, por ejemplo, tal vez en un teclado una quinta, una frecuencia y media. Bien, te indico que repases la clase de intervalos si no entiendes lo que estoy hablando, que es una quinta. El oído va a sentir un cambio de, por ejemplo, de 30 a 45 Hz, similar a un cambio, por ejemplo, de 300 a 450, ¿bien? Porque el oído lo que nota es esa relación que hay. En ambos casos, de 30 a 45, el salto de frecuencia es de una vez y media. 30, una vez y medio 30, 45, ¿ves? Multiplico por 1,5, 30, 45. 300 lo multiplico por una vez y media, 450. Bien, así es un poco cómo responde el oído a la frecuencia y eso está reflejado en cómo se hacen estas gráficas. Nos centremos en la curva, por ejemplo, de 20 Fons. Nos centremos en cualquiera. Entonces lo que pasa aquí es que alguien pone un tono puro. Si no te acuerdas lo que es un tono puro, un tono sinusoidal, podés repasar la clase 1 dedicada a física y psicoacústica, que está pública si es que no estás en el curso. Si ahí me ponen un tono puro, sinusoidal, de 1000 Hz a un volumen de 20 dB, bien, va a hacer falta para que yo perciba con ese mismo volumen a un sonido, por ejemplo, de 100 Hz, que ese sonido de 100 Hz esté a 50 dB, bien, muchísimo más fuerte e intenso. Para yo percibir la misma intensidad de estos dos sonidos que tienen frecuencia distinta, al de frecuencia más baja lo tengo que poner mucho más alto. Y miren cómo a medida que yo me alejo más, esto se hace más exagerado, ¿bien? Entonces un sonido de 30 Hz va a tener que estar a 60 dB para que yo lo perciba al mismo volumen que a un sonido de 1000 Hz a un volumen de 20 dB. Entonces lo que me muestra esta gráfica básicamente en un pantallazo es que en los puntos más bajos de cada curva mi oído es más sensible, ¿bien? O sea que yo acá soy poco sensible. En las frecuencias más bajas soy poco sensible y acá un poco menos que acá. Entonces en toda esta zona de los 2000, 3000, 4000, 5000 Hz, mi oído es muy sensible. ¿Y eso por qué es? Porque somos seres humanos y nuestro sistema auditivo ha evolucionado para descifrar el diálogo, ¿bien? Nosotros tenemos los sonidos que están ahí, están las S, las P, las T, los sonidos de las consonantes que nos ayudan a separar las palabras en sílabas, por ejemplo, ¿bien? Entonces somos particularmente sensibles a esas frecuencias. Bien, entonces, una cosa que ya les voy anticipando aquí, por ejemplo, es que en un mix, ustedes para tener el bombo, por ejemplo, que está boom, boom, una frecuencia baja, y sentirlo al mismo volumen que un platillito que está a 5000 Hz, el bombo va a tener que estar realmente una fuerza, en una energía, en un nivel muchísimo mayor que el platillito y mi ídolo va a estar escuchando igual. Bien, entonces por eso yo te explico esto. También vamos a ver ecualización hoy. Entonces ya vamos a ver que cuando yo a un sonido le quito, por ejemplo, el contenido de frecuencia de esta zona, bien, es como que tiendo a sentirlo también que perdió mucho volumen.
Bien, no solo que lo ecualicé, que le quité un componente, sino que perdió volumen. Bien, entonces esto es importante para tomar decisiones de mezcla. Hay que tener esto en cuenta, hay que tener en cuenta cómo somos nosotros los seres humanos escuchando para entender qué modificaciones le vamos a hacer al sonido para lograr los efectos que queremos lograr. Lo último que te comento es que aquí el experimento cambia. Por ejemplo, si yo pongo un tono de 60 dB de 1000 Hz, bien, como a la persona le digo cómo lo sentís de fuerte, bueno, así de fuerte, y le digo, bueno, ahora decime cuándo sentís al mismo volumen uno de 20 Hz, y vamos a ver que es cerca de 80 dB. Acá no es tan grande la diferencia, o sea que mientras más alto sea el volumen, menos diferencia yo voy a tender a sentir. Y eso también es muy importante para el proceso de mezcla, porque en general se mezcla a un cierto volumen que tiene que ver con esto, ¿bien? O sea que si yo estoy mezclando, por ejemplo, a un volumen muy bajito, ¿bien? Yo voy a tender a sentir que necesito muchísimo bajo, ¿bien? Para equiparar los sonidos de esta zona, ¿bien? Porque la diferencia acá es mayor. Miren que acá paso de 20 a 70 más o menos en 20 Hz. Bien, hay 50 dB de diferencia, muchísima diferencia. En cambio, si estoy mezclando a un volumen de 60 dB, bien, la diferencia que yo voy a sentir para un, un sonido de esta frecuencia con respecto a este no es tan grande. Yo voy a tender a tomar decisiones diferentes en base a qué volumen yo esté mezclando, porque yo voy a tener una sensibilidad distinta a la diferencia de frecuencia según en qué volumen estoy. Entonces esto es importante. Como regla general les voy a decir que ustedes mezclen a más o menos 65 dB, que sus graves estén en más o menos 65 dB. Bien, ese es un estándar que se usa, que es un estándar donde ese volumen no es dañino para los oídos. Esto es muy importante. Y la sensación del balance tonal, o sea, del balance que van a tener los volúmenes de los instrumentos, es un poco la que está pensada para el diseño de los sistemas de sonido que ustedes van a utilizar. Algo importante también, no sé si ustedes vieron alguna vez estos equipos de música que tienen un botón que dice Loudness. Ese botón de Loudness está pensado para que a medida que yo vaya subiendo el volumen de mi equipo de música, el equipo responda a los agudos y a los graves, vaya acomodando esto según estas curvas. ¿Bien? Entonces, imagínense, cuando yo le bajo mucho el volumen al audio, yo aprieto el botón de Loudness y ¿qué va a hacer él? Él va a tender a equiparar la diferencia que hay de graves y agudos. Él va a tender a subirle el volumen a esta parte del sonido para bajarla al mismo nivel que esta, ¿bien? Y a subirle el volumen a toda esta zona, ¿bien? De forma tal que la diferencia se reduzca. ¿Por qué? Porque se piensa que la persona ha mezclado más o menos a este volumen, donde las diferencias no son tan grandes, ¿bien? Que las diferencias son de menos dB. Entonces, a medida que yo bajo el volumen, ¿bien? Yo bajo el volumen, las diferencias se hacen más grandes. Ven que las curvas aquí son más grandes, aquí en 20, por ejemplo, que cuando yo me voy, por ejemplo, a 80. Y lo mismo, cuando yo le subo muchísimo el volumen, el equipo de música va a adaptar, va a aplanar el sonido para que teóricamente el oyente esté escuchando lo que el ingeniero de sonido, lo que la persona que hizo el mix tuvo como intención. Resumiendo un poquito todo esto, no hace falta saber todo esto en detalle. Si lo querés estudiar más, lo podés hacer. Pero lo importante aquí, lo más importante que te tenés que llevar es, uno, nuestra sensibilidad para diferentes frecuencias es diferente. Y acá vas a ver, somos particularmente sensibles a frecuencias de 3000 Hz aproximadamente, que es donde está un poco la inteligibilidad del discurso, o sea, las P, las T, todos estos sonidos. Y somos muy poco sensibles en frecuencias bajas. Lo que va a resultar es que en nuestro mix vamos a tener que usar mayor volumen. Por supuesto que tampoco es un problema esto, porque en el mix usamos referencias, vamos a usar el volumen que nosotros vamos sintiendo que está bien. ¿Bien? Pero también es importante para más adelante, también cuando hagamos el máster, entender también que la mayor parte de la energía de mi mix, en general, si yo tengo contenido grave, va a estar en la parte grave, porque es donde yo tengo que poner mucha energía, mucho volumen, para que el oyente lo sienta al mismo volumen que sonidos más agudos. Tengo un plugin aquí que se llama Tonal Balance Control del fabricante Isotope, que en español significa control del balance tonal. Este plugin no hace nada, solamente es un visor que me está mostrando a mí cómo está
la frecuencia, cómo están las frecuencias de mi canción, ¿bien? Entonces, a este plugin yo lo pongo en la pista master, ¿bien? Y para que él me muestre un poco el equilibrio que yo tengo entre todas las frecuencias de lo que está sonando, ¿bien? Lo que quiero que vean acá es que hay 4 regiones, ¿bien? Que también son un poco las que se usan en mix, las que se habla en general. Una es los bajos, ¿bien? Los bajos van desde 0, digamos, desde 20 Hz, desde nada hasta 250, esto puede variar, ¿bien? Después tengo los medios bajos, los low mid en inglés, ¿bien? Que van más o menos desde los 250 Hz hasta los 2000. Después tengo los medios altos, desde los 2000 hasta los 7000, 8000 aproximadamente. Y después tengo los altos que arriba de los 10.000 Hz. Lo que yo quiero mostrarles es que acá hay como ciertos rangos que están premarcados, ¿bien? Como que hay un rango aquí, otro aquí, un verde y una zona un poco más clara en el centro. Lo que este plugin me muestra es un poco una medición de cómo es muchísima música que ya está publicada, ¿no? Imagínate todos los éxitos de los 80, de los 90, todo lo que se escucha en la radio, también música de orquesta. Ellos han analizado muchísima música y han encontrado que así está equilibrada en esa música, o así están equilibradas las frecuencias en esa música. Y él te sugiere que vos lo utilices como guía para que vos veas cómo estás con respecto a un análisis bastante general, ¿bien? Este plugin yo lo utilizo mucho, también junto con mis referencias, ¿bien? Como veíamos en la clase pasada, vas a ir escuchando la música que tiene el estilo como vos quisieras sonar, y también esta herramienta la podés tener al lado, ¿bien? Ahora te muestro un poco cómo usarla. Le voy a dar play para ver cómo está mi canción, qué me marca, ¿bien? Le bajo mucho el volumen simplemente para que no interrumpa lo que estoy hablando. Y veamos, entonces acá lo que él me dice, bueno, estás un poco en el límite de las frecuencias bajas, estás un poco alto, tenés mucho contenido en esa zona. Bien, tenés un contenido un poquito de la mitad hacia abajo, bien. En los medios graves, en los medios altos, estás más o menos en el promedio, y en los medios agudos estás un poco menor al promedio. Entonces, esto me puede ayudar a mí a identificar ideas de cambios que yo puedo intentar hacer. Bien, entonces también tengo otra vista. Esta otra vista que dice acá fine, broad es como grueso, ¿no? Como a grandes rasgos. Fine es una vista fina. Y acá es como que me muestra ya en detalle. Lo primero que quiero que noten, voy a quitar el volumen del todo, así sigo hablando. Bien, esto está sonando en loop, no va a cambiar nada, así lo seguimos viendo aquí. Lo que quiero que vean es que en esta vista es mucho más detallada, y otra cosa, que las frecuencias como que van creciendo aquí, ¿no? Y decrecen aquí. Bien, entonces noten que acá ya somos poco sensibles, nuestro oído puede escuchar a partir de 20 Hz. Bien, en general en la música, no hay sonido en frecuencias tan bajas, empiezan los 40, 50 Hz, y eso se nota acá. Bien, recuerden que esto verde, digamos, la línea blanca es mi canción, es cómo está mi canción, y lo verde es como un rango de cómo está la otra música, la música que ellos han medido, el fabricante. Bien, entonces acá van a tener a estar los bombos, supongamos si hay bombo en la música, bien, y vamos viendo que acá va cayendo, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la sensibilidad del ser humano a diferentes sonidos. Entonces acá necesito mucho menos volumen, bien, para que esto suene equilibrado, bien, o sea, como que los agudos son equilibrados con los graves. Si yo pusiera mucho agudo, ¿no? Le voy a subir un poco el volumen para que lo escuchemos. Voy a aumentarle a los agudos. Le voy a aumentar el platillo, por ejemplo, que sé que está en esa zona, que son aguditos, bien, lo voy a poner solo. Bien, miren cómo a medida que yo escucho solo esto va cayendo, bien, esto va sacando un promedio en el tiempo y va cayendo lentamente. Lo que quiero mostrarles ahora, entonces voy a subir acá, voy a subir mucho.
Entonces miren cómo todos... Acá es como que todo va cambiando de proporción, ¿ven? Incluso me está mostrando él también como si lo bajo hubiera caído. Y acá ya lo agudo se me fue un poco del promedio. Si hablábamos de sopa, es lo mismo de decir que tiene demasiada sal a decir que tiene poco de los otros ingredientes. Porque esto yo lo podría corregir de dos formas. O subiéndole el volumen a todo lo demás, ¿verdad? O bajándole el volumen al platillo que yo le subí. Bien, sería en realidad a los fines de él sería lo mismo. Si yo subo el volumen a todo, es como que digamos, bueno, hice una sopa, que la sopa era de zapallo, zanahoria y sal y pimienta. Si le puse muchísima sal, ¿qué puedo hacer? Agregar más zapallo, más zanahoria y volver a las proporciones. O si pudiera quitarle sal, le quito. Bien, es lo mismo. Entonces lo que él detecta es esto. Él no me está diciendo acá ningún nivel de volumen específico. Él me está diciendo, me está dando de proporciones. ¿Cómo están las proporciones con respecto a la música que él ha medido, que ellos han medido? Bien. ¿Cómo usar esta herramienta? A esta herramienta no es importante que esté equilibrado nuestro mix en todo momento de la canción. Imagínense que yo tengo un momento donde la voz queda a capela, evidentemente no va a estar balanceado, que será un platillito solo. Bien, esta herramienta se tiende a utilizar en el momento más cargado de mi mix, en un momento donde yo digo, bueno, acá yo tengo toda la instrumentación sonando, este es mi momento más cargado, ahí se lo mira. Y también no obsesionarse con que esto esté perfecto, ¿bien? No hay que... Algo que hacía yo incluso al principio trataba de alinear todo aquí, ¿bien? Y no es necesario. Esto es un más o menos. Es para que yo mire y diga, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? ¿Podría yo equilibrar un poquito más? Yo también puedo utilizar como referencia no solo lo que ellos hicieron, puedo descargar una canción que yo quiero usar como referencia y cargarla aquí y analizarla, ¿bien? Supongo que yo tengo una canción acá en el escritorio, vamos a ver qué hay acá. Yo digo, bueno, voy a utilizar esta canción. Él la está cargando acá y me dice cómo es la canción. Bien, esa canción que yo hice es así. Entonces ahora yo puedo medir con respecto a esa canción que yo acabo de cargar, ¿bien? Esa canción, ¿qué dice? Miren qué grueso que está esta zona. Que hay una variabilidad en la canción de referencia. Acuérdense que lo verde es referencia. Lo blanco es lo mío, lo que está sonando aquí en el proyecto. Lo verde es la canción que yo acabo de cargar aquí. Y me dice, bueno, que hay una gran variabilidad de bajos. Hay zonas con poco bajo y hay zonas con mucho. Bien, y puedo usar eso. Y también puedo usar una carpeta. Bien, crear la referencia desde una carpeta. Entonces yo elijo acá y vamos a decir, por ejemplo, que yo quiero elegir el escritorio. Ahí tengo varias cosas. Entonces esa carpeta, vean que hay mucha variabilidad. Yo, como les dije, utilizo lo que él me trae, que es esto. Y él también tiene acá una selección de estilos, ¿bien? Bass heavy es la que tiendo yo a usar, porque yo tiendo a hacer música de este tipo, que tiene mucho bajo, básicamente, pesada en los bajos, bass heavy. Y también tiene música country, miren cómo esto tiene menos contenido agudo, orquestral, bien, miren cómo acá no hay tanto grave y lo más intenso está en esta zona de 200 Hz. Entonces pueden utilizar esto en función de el estilo que ustedes estén haciendo, bien. Algo interesante que tiene esta herramienta también es que yo apretando la tecla Alt del teclado y apretando clic, puedo ver qué es lo que está acá en esta zona que yo la veo un poco excesiva, ¿bien? Entonces, bueno, sí veo que está la caja, un poco del bombo, ¿bien? Y ver también acá qué hay. Y hacerme la pregunta, esto me está indicando que puede que la caja esté alta, que puede que el platillo esté alto. Y yo ya puedo decidir en base, por ejemplo, a mi criterio o en base a mis referencias si le presto atención o no. Pero está bueno tener esto porque él me está diciendo algo y yo puedo elegir escucharlo o no. Vamos a utilizar este plugin un poco también que nos permite, acá en la zona gruesa, bien, nos permite poner en solo, ven que están estos botones acá, esta zona de graves, digamos, de bajos,
esta zona de medios bajos, medios agudos y agudos. Y las puedo escuchar. Entonces, ¿qué quiero yo con esto que ustedes hagan? Que lo practiquen y desarrollen su sensibilidad a entender en qué zona estamos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo escucho, vamos a ver cómo suena cada zona primero. Bien, hay una parte del pad que está aquí, hay una parte del bombo, del bajo, hay alguito que llega a escucharse de la voz, como algo muy grave, bien. Vamos a ver qué hay aquí. También hay parte del bombo, de la caja, la melodía, el pad, el bombo, bien. Entonces vean que cada instrumento tiene muchas frecuencias. Bien, recuerden esta zona es muy importante, sobre todo para la inteligibilidad. Bien, si yo tengo una voz que está sonando, la quiero entender, es importante que la voz esté clarita acá y tal vez que los otros instrumentos no estén interrumpiendo mucho. Bien, esta voz no tiene particularmente letra, entonces no hay mucho que entender. Pero si yo quiero que en momentos mi voz se entienda, bueno, no tengo que poner muchos otros elementos en el momento que la voz está diciendo algo que yo quiero que se entienda, porque aquí es la frecuencia que el oído presta atención para entender el diálogo. Bien. Y bien, esta es muy agudito, bien. Y es muy importante porque esto le da un poco también la sensación de presencia del sonido, bien. Cuando yo empiezo a quitar de estas frecuencias, el sonido empieza a sentirse como que está un poco más alejado, y eso también lo vamos a utilizar en ecualización. No solo quiero que desarrollen su sensibilidad a cómo suena cada región, lo que quiero que hagan es que tomen alguna canción de referencia con un balance tonal que ya se sabe que funciona, alguna canción buena, la pongan aquí y prueben con un ecualizador subir los volúmenes de estas regiones y bajarlos. Y escuchar y sentir cómo suena un mix cuando tiene mucho de eso, cuando tiene poco, ¿bien? Le voy a dar play y vamos a ir aumentando el volumen a cada zona a ver cómo suena cuando hay demasiado o poco de cada cosa. Voy a ser exagerado para que sea muy claro. Bien, eso ya está empezando a saturar porque está pasando el máximo volumen que me permite Ableton. Lo que voy a hacer es bajar el volumen simplemente de aquí para que eso no pase. Bien, entonces acá más o menos estoy subiendo la parte baja hasta 200 Hz. Suena como muy pum, pum. Bien, ¿qué pasa si yo le saco esta parte? Le bajo. Como que no tiene cuerpo, ¿bien? Vamos a ver qué pasa en la zona de 200 a 2000, más o menos. Lo voy a poner aquí. Suena un poco como si estuviera metido en una caja, tal vez. Suena un poco extraño. Más que nada practiquen con canciones que a ustedes les gusten y ver cómo suenan cuando tienen mucho y cuando tienen poco. Y lo que tienen que hacer es desarrollar su oído, desarrollar su sensibilidad. Bien, eso es práctica pura, es como decir un partido de tenis, practicar el revés. Ahora entienden cómo es el revés, bueno, ahora practicarlo, a desarrollar el movimiento. Lo mismo con los oídos. Escuchar mucho, subirle, bajarle, bien. Utilizar esto para ponerlo en solo, familiarizarse con las zonas de frecuencias para después ser cada vez un poco más hábil tomando decisiones y entendiendo los problemas y sabiendo dónde atacar un poco a grandes rasgos. Un poco. Bien, suena como un vacío, ¿no? Como si fuera que sin alma, ¿bien? Vamos a la tercera región, de 2000 a los 8000 más o menos. Acá lo voy a tener que hacer un poquito más angosto.
a la región de 2000 a 8000 dijimos, bien. Lo voy a centrar acá, más o menos en el medio, en 4500. Bien. Bien, es como que todo tiene mucha presencia, pero no tiene cuerpo también. Bien. Cuando tiene muy poco, también un poco como eso, sin alma, sin presencia, como si fuera que se me hubiera alejado todo, ¿no? Entonces también vean, cuando yo quiera alejar un sonido, puedo bajarle el volumen y lo voy a alejar. Bajar el volumen a esta zona, perdón, ecualizarlo para que tenga menos contenido aquí y con eso lo puedo alejar. Acá al final vamos a ver qué pasa con la última zona. Parecido, bien, esta zona es más difícil de detectar, sobre todo al principio, pero también vamos a sentir que tiene como menos presencia, menos sensación de aire. Si yo le subo a esta zona, bien, como todo un poco más muy agudo y aéreo, y también esto puede generar bastante irritabilidad al escucharlo, bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les doy? Jugar con esto, jugar con estos dos tipos de plugins, poner en solo, utilicen alguna canción que tenga un buen mix, no utilicen esto, no utilicen ejemplos de ustedes, bájense una canción, la ponen aquí, la ponen en loop en la zona más cargada y juegan con esto. Cómo suena la parte baja, cómo suenan los medios bajos, los medios agudos y los agudos. Y jugar con un ecualizador a subirle el volumen a cada, y bajarle a cada región. ¿Cómo sonaría si tuviera mucho? ¿Cómo sonaría si tuviera poco? En cada región, ¿bien? ¿Qué elementos, qué instrumentos están participando de esas frecuencias? ¿Bien? Todas esas preguntas. Anotar, entonces, bueno, en esta zona de hasta 100 Hz, anoto, está el bombo y está el bajo. De 200 en adelante está la caja, está un poco la voz, el tecladito, una parte. Después en la parte medios agudos está una parte de la voz también, las sílabas. Tratar de describir, tratar de sensibilizarse con qué hay ahí y qué pasaría si yo le agrego o le saco. Vamos a aprender ahora la herramienta, ¿bien? Vamos a aprender el ecualizador, que es la herramienta con la cual vamos a esculpir las frecuencias de cada sonido, ¿bien? Entonces, tengo acá yo que les mostré recién, que es que este FabFilter, se los recomiendo que los consigan si pueden, porque este es el estándar que utilizan los ingenieros de sonido, es el más famoso en este momento, el más utilizado y es el que utilizo yo. Para ser honesto, yo utilizo solamente este. Y eso es otro también un poco un consejo que les doy. Antes de usar muchos plugins, aprendan a usar uno primero para cada función y sobre todo en la etapa de mezcla. Por ejemplo, un ecualizador, si hacen compresión, que ya vamos a ver más adelante, un compresor, si hacen reverberancia, utilizan reverbs, un reverb, un delay. Aprendan a utilizarlo a fondo y pasen a otro solo si ven que ese otro tiene alguna función que ustedes no pueden lograr con ese que ustedes saben hacer o que tiene alguna cosa más que no hace bien. Entonces yo lo que hice en un gran tiempo y lo que sigo haciendo es utilizar la suite FabFilter para todo. Y esos son los plugins un poco que vamos a ver aquí. Yo les voy a mostrar siempre el FabFilter y les voy a mostrar también el que trae Ableton, para que vean también que en general todo ecualizador va a tender a tener las mismas funciones y a veces van a variar un poco tal vez en su diseño, un poquito en cómo son los controles, las perillas, no en sus funciones, sino en cómo están presentadas, ¿bien? Entonces voy a poner aquí un momento el FabFilter, voy a poner otro, bien, que es el de Ableton, simplemente porque el programa lo trae para que los vean. Si no quieren instalar otro plugin, pueden usar el de Ableton perfectamente, está muy bueno el de Ableton, ya lo he mostrado alguna vez antes, bien. Bien, acá en ecualizadores, EQ es la palabra que se utiliza para ecualizador, equalizer, se abrevia EQ, EQ. Y acá tenemos varios, el que vamos a ver son similares, es el EQ8, que es un poquito el más completo. ¿Por qué? Porque nos permite
8 bandas de control, o sea, hacer 8 modificaciones en simultáneo. El EQ3 es más chiquito, tiene menos opciones, es más simple, tal vez es bueno y liviano para un caso más simple. Pero nada, le voy a mostrar el EQ8, que es el que veníamos utilizando en general, bien, que tiene esta vista pequeña y también yo lo puedo ampliar un poco acá. Voy a correr esto para que me dé lugar, bien. Y voy a tener este visor más grande y más práctico de este que está aquí. Entonces lo que quiero mostrarles primero es cómo funciona un ecualizador. Bueno, un ecualizador funciona seleccionando bandas y diciendo qué modificación yo quiero hacerle a esa banda. Bueno, primero, ¿qué es una banda? Una banda es simplemente un rango de frecuencias. Por ejemplo, como veíamos antes, cuando yo hago así, vean que hay unas ciertas frecuencias que yo estoy afectando y otras que yo no estoy afectando, que son las que están aquí. Bien, ¿qué le estoy diciendo yo a este ecualizador? Que acá a este rango de frecuencia le suba el volumen aquí, a este nivel. Aquí está cuánto, en amarillo, ¿ven? Por ejemplo, ajusto el rango de 354 Hz. Vean que acá abajo, cuando yo me muevo de izquierda a derecha, o sea, en esta zona, va a aparecer en qué frecuencia exactamente yo estoy. Bien, eso es práctico. O sea, acá estoy en la frecuencia de aproximadamente, acá me dice 355, casi 354,99 Hz. Bien, cuando yo muevo esto, bien, se va de izquierda a derecha. Entonces, cuando yo hago un cambio, vean que también lo estoy viendo en este visor. ¿Por qué? Porque este ecualizador está a la izquierda. Lo que sale de aquí entra al tonal balance y lo que sale de aquí entra al EQ8. O sea que si yo modifico algo, vean acá, se puede ver acá. ¿Vean? Bien, entonces, yo lo que puedo hacer acá es crear estas bandas, que son estos rangos de frecuencia, bien, y subirles o bajarles el volumen. Bien, y en general, vean que un ecualizador va a tener estos controles que están acá. O sea, primero, ¿cuál es la frecuencia del centro de esa banda? O sea, por ejemplo, esta donde está el punto más alto. Acá 3141, bien, es el punto que está marcado con el círculo. Pero vean que si yo no tuviera nada de todo este visor, yo tendría acá estos controles, que estos controles los traen todos los ecualizadores, incluso los que no son gráficos. Hay algunos ecualizadores que no traen este visor, bien, y nos traen solamente estas perillas. ¿Y estas perillas qué controlan? Bueno, obviamente controlan cuál es la frecuencia, o sea, cuál es la frecuencia que yo quiero controlar. Vean que si yo muevo esta perilla de izquierda a derecha, bien, es lo mismo que si yo lo agarro de aquí y lo muevo de izquierda a derecha. Bien, lo hago con esta de aquí. Es lo mismo. Después, ¿cuál va a ser la ganancia que yo quiero aplicarle a esa frecuencia? Es lo mismo cuando yo subo aquí o bajo. Vean que esta perilla central es lo mismo. Sube o baja. Entonces, bien, de izquierda a derecha, qué banda yo quiero y subir o bajar. Bien, más volumen o menos. Por último, el tercer control que tenemos es el Q, bien, que es el ancho. Vean que si yo le pongo un Q muy alto, bien, la bandita se hace muy angosta y es para hacer cambios más bien quirúrgicos. Esto me puede servir para detectar frecuencias molestas. Por ejemplo, si yo dijera, estoy escuchando una frecuencia molesta, está aquí, como que mi sonido fuera así. Bien, y yo cierro acá con bien, y digo, algo pasó acá, hay un problema, bien, y acá lo estoy viendo, ¿no? Si alguien me entregara audio como supongamos que yo no hice esto de gusto, sino que alguien me entrega este audio, bueno, lo puedo con un ecualizador, con este otro, tratar de eliminar. Pongo el centro ahí, que
está aquí es el número 3. Bien, acá yo tengo 8 de esas bandas. Puedo controlar 8 de esas cosas. Ven que hay numeritos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ven que cuando yo marco cada uno, acá se me marca esta zona. Y en esta zona tengo exactamente los mismos controles. Estos botones azules de apagado son prendido y apagado. Bien, vean que si yo los apago desaparecen de acá esas bandas. Y luego tengo los mismos controles que en el otro. Frecuencia, de izquierda a derecha, ganancia. Bien, de izquierda a derecha, frecuencia. Abajo arriba, ganancia, más o menos volumen. Bien, y el Q. Cuán quirúrgico va a ser o cuán finita va a ser la banda sobre la que yo quiero actuar. Algo que está bueno también, que me permiten, a veces los ecualizadores, estos dos sí lo permiten, es este botoncito que es como un auricular. Vean qué bueno que yo puedo escuchar esta banda de frecuencia sola. Vean, es como que yo puedo descomponer mi sonido en cosas muy muy finitas. Y buscar el problema para ver cuál es la banda que me está molestando, ¿bien? Bien, yo sé que ahora puse un problema acá en 687, ¿bien? Vamos a tratar de corregirlo acá. Miren que acá también me indica en qué frecuencia estoy. Y más aún me dice como qué nota sería esa frecuencia, ¿no? Que recuerden que las notas son una frecuencia, ¿bien? Y también cuando yo me voy hacia arriba, ¿qué significaría aumentarle 10 dB? ¿Bien? O bajarle menos tanto, etcétera, ¿bien? Yo acá ya sé que agregué este problema en 687. Vamos a centrarlo este 3 en 687 usando esto. Lo puedo escribir incluso para ser exacto. Miren que acá no se va del todo el problema porque yo acá le subí 30 dB y este ecualizador me permite bajarle solamente hasta menos 14, ¿bien? Entonces como que esta herramienta tiene esa diferencia con esta otra. Puedo hacerlo de 30 dB a un cambio muy muy grande. Ven que dice más 30. Y acá solamente puedo llegar hasta menos 14, ¿bien? También vean que yo puedo cambiar la resolución de aquí para cambios más pequeños. Puedo poner un cambio de 3 dB y vean que aquí la escala cambia, que va de 1, 2, 3. Por eso se me fue realmente lejos, ¿bien? Y también que a veces esto cambia, la escala va cambiando de manera automática según el cambio que yo estoy haciendo. Entonces acá estoy subiendo solo 1 dB, ¿bien? A medida que yo voy subiendo más, bueno, la sensibilidad cambia. Ahí estoy en 3 y ya me cambio. Ahí subo hasta 5. Bien, va cambiando la escala. Presten atención a la escala para ver qué cambios están haciendo. O presten atención a para ver en qué ganancias están aplicando. Bien, 5, etc. Bien. Entonces, si yo le aplico una ganancia de... Vamos a hacer el trabajo inverso. Acá le vamos a poner un Q de 40. Vamos a ver si nos permite 40 el Q aquí. No llega a 40 de 18, bien, entonces es un poco más extensa la funcionalidad de no digo que haga falta eso, yo no lo uso tan extremo en general, pero bueno, son las diferencias que puede haber entre un fabricante y otro, bien, entonces vamos a poner un Q, por ejemplo, de 3, le voy a hacer doble clic y escribirlo, 3, bien, y le voy a, entonces centrado en 700, y vamos a hacer lo inverso acá. Lo voy a subir más. Le voy a subir 14 dB. Para que escuchemos el problema, ¿bien? Y lo voy a hacer lo inverso aquí. Voy a crear la misma, el mismo. Por ejemplo, le voy a poner menos 14. ¿Bien? Voy a hacer todo desde aquí. Menos 14. Bien. La frecuencia era 700. Bien. Y el Q era 3. Bien. Entonces como que estoy haciendo acá hacia arriba y acá hacia abajo y es lo mismo. Bien. Si lo apago los dos. Como que vuelve a sonar igual. Bien, hice simplemente para mostrarles que de alguna forma todos los ecualizadores tienen los mismos controles
Por último les quiero mostrar cómo puede ser un ecualizador que no tiene estos visores, ¿ven? Pero sí tiene, bien, todos estos controles de, acá tiene el Q por ejemplo, bien, acá tiene el volumen, bien, dBs y acá en frecuencia. Me doy cuenta rápidamente porque esto está en Hertz, esto está en dB y esto tiene como este dibujito del ancho. Y lo que también veo a simple vista es como que hay 4 bandas para controlar. Esta sería una, la azul sería otra, la roja sería otra y esta sería otra. ¿Ven? Esto es low, esto sería mid-low, o sea, los medios bajos, los medios altos, high, mid-high y los altos. ¿Bien? Y la F es de filtro. Nos metamos un poquito en la idea de filtro. Entonces, otra cosa que no les mencioné, que tienen todos los ecualizadores, es cómo va a ser la acción o cómo va a ser la forma del filtro que vamos a aplicar. ¿Bien? Esto que está aquí es un filtro, porque en realidad lo que está haciendo el programa internamente es filtrar esas frecuencias, o sea, separarlas del resto, trabajar sobre esas frecuencias, es bajar el volumen o subirle, y después mezclar de vuelta como el otro. Entonces, vean que la forma en que yo selecciono esto tiene una formita, ¿bien? Que se llama bell, o sea, de campana, ¿bien? Es una formita de campanita, que se lo ve. Pero tengo otras formas posibles, ¿bien? Y acá están las formas. Bien, low shelf es como un estante, shelf es estante, para los bajos. Bien, entonces vean que acá es como que es distinto cómo trabaja él. Bien, es como que a partir de acá todo lo que esté más abajo le va a bajar. Ya no es una campana, es como un estante. Bien, un estante donde yo tengo todo más bajo hacia la izquierda. Low shelf, bien. O más alto hacia la izquierda, bien. Entonces yo, o podría hacer lo mismo, el cambio, vean que la parte de la derecha no se afecta, en cambio la parte de la izquierda sí se afecta. Bien. High shelf sería lo opuesto, bien, acá yo le bajo o le subo, bien, a la parte derecha, la parte de frecuencias altas. Bien. Y noten que yo a todo esto le estoy aplicando aproximadamente el mismo cambio, bien. Otro estante es el tilt shelf, bien. Que vean que lo que pasa aquí es que, o sea, a uno le sube y al otro le baja, es como que modifica a ambos, bien, hace como esto. De izquierda, o sea, cuando hago un cambio, hacia un lado pasa una cosa, y hacia otro lado pasa otra cosa. Es muy similar a utilizar los dos que vimos recién combinados. Bien, y después otros muy útiles que son utilizados muy frecuentemente es el corte de bajos. Bien, este es el corte de bajos. Bien, y lo que hace aquí es irle bajando el volumen a todas las frecuencias que están más abajo que la frecuencia que está aquí. Y en este caso a esta frecuencia se llama frecuencia de corte. Entonces esto es lo mismo que tenían los sintetizadores. ¿Se acuerdan en el cutoff frequency en la clase de síntesis? Los invito a verla si no la vieron. Bien, esto es lo que tiene incorporado un sintetizador adentro. Y en general tiene un corte de altos. Lo que ven acá es un low cut que corta los bajos. En español se le llama un filtro pasa altos. Creo que está mejor el nombre en inglés porque es más gráfico, corta los bajos, porque en realidad a los altos no le hace nada. Pero en español se dice pasa altos, deja pasar los altos. En realidad, en inglés también se dice así, high pass filter, ¿bien? O low cut, ¿bien? Cortar lo bajo. Y acá tienen el high cut, ¿bien? Cortar lo alto. Y este es el que tiene incorporado en general un sintetizador adentro, ¿bien? ¿Se acuerdan que ustedes abrían y cerraban? Bien, y también tenían como esta resonancia. El Q acá se convierte en resonancia. Bien, es como que se acentúa la frecuencia antes de cortar. Recuerden que en el caso del bell, de la campana, hablábamos de la frecuencia central, de la punta de la campana. Y en este caso hablamos de la frecuencia de corte. Bien. Entonces por eso también tenían en el sintetizador ese cutoff, la frecuencia de corte. Bien. Bien, a partir de acá hacia allá empiezo a cortar esto. Y algo que tienen estos filtros de pasa alto y pasa bajos es un poco cuántos dB, o sea, digamos, cómo va a ser esa pendiente, cuán dramático va a ser este cambio. Y uno se podría preguntar,
¿por qué no hacer como algo extremo, ¿no? Como que corte directamente. ¿Por qué no me propone directamente algo como esto? Brick wall. ¿Bien? Lo que puede pasar aquí es que el ecualizador me introduzca algunos problemas, que son problemas de fase entre las frecuencias, y me genera algunos problemas de los cuales no vamos a hablar en el mix. Entonces, en general, yo les recomiendo que o investiguen a fondo este tema, que no lo vamos a ver aquí, o que utilicen hasta 24, 30, qué sé yo, que sería algo razonable que no les va a introducir estos problemas de fase que sería extenso ponernos a explicarlos acá. Bien, entonces, por defecto ya venía este de 6, que es sutil, bien, de 12 dB por octava, bien. Cada el doble de frecuencia, básicamente lo que me dice él, es que él va a ir cayendo 6 dB, bien. O sea que si yo estoy aquí, en 200, bueno, teóricamente en 400 él debería caer, lo que me dice acá, 12 dB. Bien, o sea, en 200 a 400, ¿sí? Cae un poco más de 10, 12 que estamos aquí, ¿ven? Menos 10, bueno, menos 2. Eso es lo que dice la pendiente, ¿bien? Se mide en dBs por octava. Después todos los ecualizadores traen funciones más avanzadas que no las vamos a ver aquí hoy, pero que las pueden intentar buscar en internet, en tutoriales, lo vamos a ver tal vez en un curso más avanzado. Pero por hoy vamos a ver solo esto, frecuencia, ganancia y el Q. Y quiero también mostrarles aquí como en este otro ecualizador aparecen estas cosas, ¿bien? Un high pass filter, que sería lo mismo que este low cut. O sea que vamos a intentar por un momento representar acá lo que está haciendo este otro, ¿bien? Entonces él tiene un high pass filter, ¿bien? ¿Qué es eso? Lo mismo que un low cut dijimos, ¿no? Que high pass, pasan los high, pasan a frecuencias altas. Bien, entonces yo necesito acá un low cut. Entonces, en este extremo él tiene esto, ¿bien? A la izquierda, en la parte más izquierda, en las frecuencias más bajas. Y lo puedo poner desde off, o sea que no haya nada, que esté apagado, que es prácticamente hacer esto, hasta 600 Hz él me permite, que es como que yo haga esto, como que esta perilla me controlara aquí esto desde 0 a 600, ¿bien? Entonces es como que yo diga, bueno, tengo este control acá sobre esto. Sería lo mismo que tener eso, ¿bien? Lo estoy mostrando cómo es el diseño sin verlo. Después tiene otro que es un filtro de bajos. Y este filtro de bajos tiene estas tres perillas. Entonces vamos a crear un filtro de bajo acá. Lo voy a crear y lo voy a dejar aquí. Vean que yo a medida que voy creando cosas, puedo dejar puntos y puedo hacer muchas modificaciones en simultáneo. Acá lo mismo, en este otro. Acá podría encender el 1, bien, hacer esto, encender el 2, bien. Entonces voy encendiendo y tengo controles. Este ecualizador, el que trae Ableton, que se llama EQ8, se llama 8 porque tiene 8 bandas de control, ¿bien? 8 bandas de control es un montón, realmente no creo que les falten bandas. Y si les faltan bandas, simplemente ponen otro al lado y siguen. Entonces quiero que sigamos representando aquí, en lo que hace este. Entonces, ¿qué tiene este? Un filtro de bajos. Entonces tiene esta perilla de la ganancia, que sería lo mismo que en este filtro de bajos, la perilla de ganancia. Bien. Tiene también cuál va a ser la frecuencia central de él. Bien. O sea, esta perilla de frecuencia es lo mismo que esta de acá. Bien. Y tiene la opción entre 40 y 600. Bien. Es como que él ya viene prearmado para trabajar de esta forma. Bien. Es como que yo puedo hacer esto aquí. Esas son las únicas opciones que tengo yo acá. Vean que este de aquí no tiene este Q, no tiene esta opción del Q. Tiene una opción más simple, ¿bien? No tiene la opción este de bajos, ¿bien? En cambio este de aquí, el de medios bajos, ¿bien? Sí la tiene. Tiene cuántos dBs, ¿bien? O sea que sería lo mismo que esto, la ganancia. Tiene el control de frecuencia, que es lo mismo que sería hacer esto, ¿bien? Y acá sí tiene un Q, ¿bien? No me dice el número, es como que no lo puedo ver, pero se ve que tiene un Q. Entonces, esto está pensado ya para que uno vaya escuchando, no tanto viendo. Algo también muy interesante que tiene el FabFilter, que a mí me gusta mucho usarlo por eso también, es que me muestra el cambio que yo estoy haciendo.
vean gráficamente, él me muestra cómo era la señal antes acá en gris claro, en más opaco, perdón, en más apagado, y la señal resultante es la que está un poco más intensa en color. Me muestra cómo es el trabajo que él está haciendo, ¿ven? Acá también estoy aumentando y me muestra que antes ya estaba más, la parte más opaca es como era antes, acá me ve como es ahora, ¿bien? Eso me gusta a mí bastante. Bien, entonces vamos a ver si puedo hacer que sonoramente más o menos sientamos el mismo cambio con cualquiera de estos dos. Bueno, no voy a explicar estos dos porque realmente este es lo mismo que este y este es muy parecido a este y este es el filtro que corta los altos o que deja pasar los bajos. Low Pass Filter. Filtro pasa bajos. Bien, entonces vamos a verlo acá. Se ven acá, un filtro pasa alto en 600. Voy a prender. Perdón, lo tengo que poner a la derecha, bien, porque si no, si yo pongo a la izquierda lo que él está haciendo, él no lo ve, porque la salida de él va hacia aquí, hacia la derecha, bien, no hacia allá. Eso lo vimos en la clase 1 de Ableton, bien, y también en cualquier otro DAW es lo mismo. El sonido siempre va de izquierda a derecha en la ruta de la señal, bien. Entonces acá, si lo pongo acá, por más cambio que yo haga, no lo voy a ver aquí, porque este no está midiendo lo que hace él, está a la izquierda, está antes. Si lo cambio, ahí ya veo el cambio, ¿ven? Estoy cortando los bajos. Entonces que básicamente sería lo mismo que hacer este cambio de corte de bajo y ponerlo en 600. ¿Bien? 600. Voy a escribir fácilmente. ¿Bien? Lo puedo apagar de aquí. Lo hago de aquí. Bien, el resultado es el mismo o muy similar. ¿Ven? Entonces simplemente un poco explicarles la herramienta y explicarles en qué formas ustedes lo van a encontrar, cuáles son los controles que siempre van a estar ahí y también qué puede tener de distinto. Como ya vimos, capaz que este FabFilter tiene más control sobre qué puedo yo, qué cantidad de dBs puedo subir o bajar el volumen o el Q, cuán angosto va a ser. Bien. Espero que esta mini clase te haya sido útil. En la clase dedicada a ecualización voy a mostrar cómo ecualizo yo cuando, en el contexto del mix, cuando quiero empezar a modificar los sonidos en el mix, cómo combino la ecualización con el control de volumen, cómo logro el balance tonal modificando volumen y ecualización a la vez. Básicamente, cómo es mi proceso de ecualización en mi proceso de mix. Si te gustaría unirte, estás siempre invitado. Si lo estás haciendo, te veo en la clase. Y si no, te veo en la próxima mini clase.